dice Jiquilpan Guaniman, pueblo mágico. Porque desde mi puesto en la división del trabajo consideré que era la aportación al nombramiento de Jiquilpan. La magia se la debemos a la obra del general Cárdenas, en primer lugar. Porque la imagen la realidad, porque nos comparan con los otros pueblos mágicos y dicen, Jiquilpan como que no se la vemos. La tiene. Y hay que salvarla y hay que rescatarla, porque el general Cárdenas dejó una imagen de Jiquilpan. A YouTube subí un Jiquilpan de 1950. Véanlo en YouTube. Jiquilpan 1950. Arbolado en las calles. Ya digamos, el bosque ahí no lo muestra, ni necesidad tiene, porque el interior se ve así. Entonces, fue mi aportación. Al principio, esto de historia confinada es porque pues, se veía muy limitada a que todo tenía que ser en torno a Lázaro Cárdenas, en primer lugar. De hecho, desde la monografía de 1978, muchos jiquilpenses esperaban que pues, yo escribiera nada más en torno al general y las virtudes del general y su obra del general. No. Precisamente tuvimos ahí desde 1978 el choque con sectores jiquilpenses por la famosa heroína inventada. Inventada. ¿Sí? Y lo chistoso es que a Jiquilpan, a ciertos sectores de Jiquilpan les encanta la fantasía y no la realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Hay una mujer que participó en la guerra de independencia que no se conoce. En cambio, esa invención que hizo Higinio Vázquez Santana en 1934, tiene fecha, para quedar bien con el candidato Lázaro Cárdenas, en un libro que se llama Jiquilpan y sus prohombres, ni siquiera dice mujeres, Jiquilpan y sus prohombres, ¿sí? Y ahí se la sacó de la manga. Un invento así descarado. Jesús Romero Flores le da una revolcadita y Jorge Martínez de hacer otra tanta. Entonces, ya, desde Alberto Novoa insistí, no que quiten el monumento, sino simplemente la placa. Y me dicen que la placa alguna vez sí se la quitaron y la volaron, pero la volvieron a poner con errores, ¿sí? Porque en lugar de rosas dice rojas, etcétera, ¿sí? Y lo sé y tenemos sustento porque pues, todo un libro que se llama Los Insurrectos de Mezcala y Marcos, a eso es, la resistencia de Mezcala, ¿sí? Y lean la placa y ahí dice que... y es fantasía porque imagínense una persona que para apoyar con armas pues, tiene recursos. Y una persona en la isla de Mezcala... De ese talante, pues no iba a pasar inadvertida. Pero, les repito, somos más dados a creer las fantasías que a la realidad. Entonces la insistencia es de que rescatemos a Guadalupe Rangel. ¿Sí? Ella decidió vivir, después de que salió de la cárcel, decidió vivir en Jiquilpan y morir en Jiquilpan. Y en el archivo parroquial ahí está su partida de entierro. Búsqueme la de los Ciudad de la Paz. No lo van a encontrar. Porque nunca, de los nunca en Jiquilpan ha habido familia de la paz. Nunca. Ya están los archivos y están los padrones. Entonces yo creo que ya bueno, tiempo. El pretexto, es que el general Cárdenas puso ahí el monumento, me perdona, pero el mismo general Cárdenas ponía el ejemplo de corregir o cambiar. Lo hizo con el monumento a Juárez, que lo cambia del cerro y lo pone al pie de la escalinata, al obelisco de la batalla de la Trasquila. Entonces, ya es tiempo de dejar las fantasías y enfrentarnos a la realidad. ¿Qué le inspiró? ¿Qué me inspiró? Bueno,
lo de confinar era por lo limitada, ¿sí? Y los intereses que no permitían que se contara mucho. Sobre todo a raíz del famoso caso de la heroína inventada. ¿Sí? Y otros más. Pero ese fue el más... Hasta en un programa de estos aquí, de los medios, Luciano del Paz sí existió. Yo dije, chingas, voy a tirar mi título de mi posgrado y todo. ¿Sí? Yo lo ayudo. Bueno, ¿qué me inspiró? Pues precisamente estando fuera de esta tierra, como migrante, en el este de Los Ángeles, los domingos escuchaba yo la hora nacional en un radio de transistores. Y un domingo me toca escuchar Jiquilpan en marzo. ¿Se imaginan qué se siente escuchar el Jiquilpan en marzo, fuera de Jiquilpan? Bueno, eso fue domingo en la noche. El lunes, lo primero que hago en la escuela es ir a la biblioteca y buscar lo que viene de Jiquilpan. Cuando regreso a México e ingreso a la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, también lo primero que hice fue ir a la hemeroteca universitaria, me acuerdo de la hemeroteca, y empecé a buscar. Ahí encontré La Voz de Michoacán de 1840 y tantos, que hacen referencia a un periódico que se hace aquí en manuscrito. O sea que inquietudes siempre ha habido en Jiquilpan. Y mi mentor de la escuela normal fue compañero del jovencito Lázaro Cárdenas de la Escuela Oficial de Niños aquí, que estuvo en la esquina de Fajardo y Octaviana Sánchez. Ahí estuvo esa Escuela Oficial de Niños. Ahí fue casa de Antonio Mayes Navarro. ¿Saben quién es Antonio Mayes Navarro? No, era un personaje que está esperando que los jiquilpenses por lo menos se acuerden de él, de Alfredo Gálvez Bravo, de los Martínez Ocaranza, de Saúl Martínez Contreras, de Antonio y Jesús Contreras, de Irineo Melesio y Luis Contreras. Y yo no he visto ninguno de esos nombres en las calles de Jiquilpan. Y para ponerles un ejemplo de Alfredo Gálvez Bravo, fue rector de la Universidad de Michoacán, presidente del Tribunal de Justicia. Bueno. Entonces mi mentor, un día en 1968, me dice, mira muchacho, ya apareció la historia de mi pueblo. ¿A qué pueblo se refería mi mentor y maestro? Al pueblo en vilo. ¿Saben cuál es el pueblo en vilo? Surgió ahora por motivo de las 17 personas ejecutadas, fusiladas o lo que haya sido en San José de Gracia. De hecho, San José de Gracia. Pueblo en Vilo es considerado uno de los cánones para quienes están haciendo trabajo sobre la microhistoria, porque además de ser entre una monografía y una investigación en toda la mano, es también un manual de investigación, porque el primer capítulo del maestro Luis González y González reseña cómo es que se hace la búsqueda de archivos, cómo es que se consultan las fuentes, cómo es que se cruzan y se validan las fuentes tanto orales como bibliográficas. Y creo que la importancia del pueblo en vilo, más allá de ser una reseña de la construcción o de la creación de un asentamiento humano, es un manual de investigación muy bueno. Pueblo en Vilo es el alegato de la independencia del municipio de Marcos Castellanos. San José de Gracia
dependía del municipio de Jiquilpan, porque veo que en el documento del dictamen dice Jiquilpan de Juárez. El municipio no es Jiquilpan de Juárez. La cabecera municipal sí. Entonces todavía, y por eso don Luis se quejaba, de que no hay un centralismo más terrible que el municipal. Porque solo existe la cabecera municipal, lo demás no. Y nadie fuera de la capital puede aspirar a ser presidente o presidenta municipal. No se me olvida que un ingeniero de Totolán alguna vez aspiró, o que a Juan Manuel Figueroa le recriminaran: es que usted no nació en Jiquilpan. Entonces hay que retomar por eso las monografías municipales. Hicimos en el primer borrador, la primera monografía, un intento de historiar el municipio, donde se pudiera. Entonces Pueblo en Vilo fue el alegato para separarse de Jiquilpan. Les concedieron la independencia, pero les impusieron el nombre de la cabecera. No digo el nombre de la diputada por respeto. Está bien, les dijeron que quieren independizar, órale. Pero en primer lugar anduvieron buscando quién era Marcos Castellanos. No sabían los diputados y diputadas quién era Marcos Castellanos, ¿sí? Y pues tenían la duda de que no fuera algún jefe cristero o algo que le quisieran poner al municipio, al nuevo municipio su nombre. Es decir, el municipio nació en 68, el mismo año en que sale Pueblo en Vilo. Y ya los diputados que el Congreso, ya ven que la sede está allá en Morelia, pues uno de esos diputados van y consultan a mi mentor y maestro Rafael Seara, porque él fue el primer maestro oficial en San José de Gracia. Y él quiso siempre a San José de Gracia como su pueblo. No voy a contar la biografía de mi maestro, te la llevo aquí un rato. Y ya les digo, entonces, Jiquilpan impone de que no se llame la cabecera San José de Gracia, sino Ornelas, que fue una, ¿cómo dice? Patada en el estómago para los sanjosefinos, sanjosefinas, y don Luis, no sé si lo escribe en Pueblo en Vilo, creo que sí, que los paisanos sus paisanos decían: no, ¿cómo que el nombre de Ornelas a un republicano que al frente de 5,000 valientes mexicanos fue derrotado por 200 cobardes franceses? ¿Sí? Aquí en Jiquilpan está la calle Río Seco y está la calle Ornelas, por estos dos republicanos que cayeron cuando en la batalla de la Trasquila, el 22 de noviembre de 1864. Entonces los de San José respiraron, y es hasta la gubernatura del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas cuando se le hace la petición y le regresan el nombre a San José de Gracia. Pero durante muchos años tuvieron que cargar con el famoso Ornelas. Entonces el Pueblo en Vilo fue ese alegato. Léanlo, porque es una obra que se disfruta, ¿sí? Es una obra pensada en historiar a los seres humanos, no estatuas de bronce ni diablos, seres humanos, con sus virtudes y defectos, claros y oscuros. Porque mientras no aprendamos una historia de seres humanos, pues vamos a seguir con el manicaísmo de los buenos y los malos, y de ahí no vamos a salir. Y sobre todo, lo más importante es comprender los actos humanos que nos permitan superar los dos agravios como los burros les damos vueltas y vueltas, que es la famosa conquista
y la invasión norteamericana. Creímos que íbamos a superar el primero, pero resulta que este nieto de españoles lo que hace es fomentar otra vez ese agravio y casi odio a España, y que hay que pedir perdón. No se olvide que él es nieto de un cantábrico. Y en YouTube, ahí está el video en donde él va al pueblo de su abuelo y pues ahí muestra las simpatías a la tierra del abuelo. Y los familiares de ese pueblo estuvieron en la toma de posesión. Al alcalde de ese pueblo estuvo en primer plano, en la primera fila. Al rey de España lo mandan a la galería. Ahí estuvimos mal. Ahí estuvimos mal. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se espantan? Entonces no hemos superado, pero hay que superarlo. Todos los pueblos, de alguna u otra manera, han tenido estos invasiones, conquistas. Los mismos españoles estuvieran pegando el grito frente a los árabes. El único que lo hizo fue Aznar. Cuando aquellos, el acto ahí del metro, que dijo, ya sé de dónde viene, porque semanas antes las encuestas daban por buenos al Partido Popular, el partido de Aznar, en donde le echaban toda la culpa a ETA de lo que se hiciera y no hiciera. Entonces hay este atentado en el metro y resulta que no es ETA. Y Aznar dice, ya sé de dónde viene el atentado, del siglo VIII. ¿Qué es el siglo VIII en España? Pues la invasión de los árabes. Pero fue el único. Y esto se ve en los malos gobernantes, ¿no? Que le quieren echar la culpa a otros y no asumir su responsabilidad. Fíjese todo lo que estoy contando nomás por el pueblo en vivo. Es que los de Jiquilpan nada más iban a San José a sacarle los impuestos y los tributos, pero nada a cambio. Porque Jiquilpan, como centro administrativo, pues estaba muy pegado al partido oficial y las campañas y todo, pues se requería que el becerrito y que los dineros y todo para los candidatos.